Hola, hola. Hoy hablaremos de uno de los verbos más raros del español. Vamos a ver. Normalmente usamos el verbo haber para hablar de la existencia de algo o alguien. Por ejemplo, hay unos libros en la estantería o hay un plátano dentro del zapato. ¿Por qué? No lo sé. También usamos haber como verbo auxiliar para formar verbos compuestos. No te preocupes, que te lo explico enseguida. El caso es que las reglas para usar haber son sencillas, pero debes conocerlas bien. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso los estudiantes más avanzados cometen errores utilizando este verbo. A continuación te voy a enseñar en qué casos lo utilizamos, cómo debemos hacerlo y también te enseñaré un uso bastante especial del verbo haber. Y al final te voy a dar algunos ejemplos extra con las escaleras secretas de mi oficina. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! Como te decía, el verbo haber tiene varios usos diferentes. El más común es el de expresar la existencia o presencia de algo o alguien, y lo hacemos con la forma impersonal hay. También usamos haber como auxiliar en los verbos compuestos. Por ejemplo, cuando decimos he comido, he es una forma del verbo haber. Por último, también se puede utilizar para expresar obligación, y lo hacemos con la combinación haber de o haber que más infinitivo. A continuación vamos a ver ejemplos de todo esto. Algo importante cuando queremos expresar existencia es que siempre se escribe en singular, es decir, hay no tiene un plural. Después de hay podemos poner sustantivos, indefinidos o números. Observa este ejemplo. Aquí tenemos unos caballos, ¿verdad? Podemos decir que hay caballos, hay unos caballos o hay 3 caballos. Las 3 opciones son correctas. Ahora vamos a ver más ejemplos. Hay un gato en la taza. Hay mucho tráfico. En este mundo hay personas muy extrañas. También podemos expresar existencia en el pasado o en el futuro, es decir, podemos usar haber en otros tiempos verbales, como por ejemplo había, hubo, habrá, etc. Ayer hubo un accidente cerca de mi casa. Aquí estamos hablando de existencia, pero en el pasado. ¿Habrá coches voladores en el futuro? En este caso, hablamos de existencia en el futuro. Importante, hay no es lo mismo que está. Esta es una confusión muy común. Recuerda, hay expresa existencia o presencia, mientras que está expresa ubicación. Si decimos hay un pingüino en el sofá, estamos hablando de la presencia, de la existencia de ese pingüino. En cambio, si decimos el pingüino está en el sofá, estamos explicando dónde está el pingüino, es decir, su ubicación. Cuando usamos el verbo haber como auxiliar, seguimos esta estructura. Conjugamos haber y lo unimos a un verbo en participio. Los tiempos compuestos en el modo indicativo son el pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, condicional compuesto y futuro compuesto. Aquí puedes ver un ejemplo de cada tiempo verbal. Había, hubo, habría, habrá. Después solo tenemos que unirlo a un verbo en participio, como por ejemplo comer. Ha comido, había comido, hubo comido, etc. Ahora vamos a ver ejemplos. Han ganado el partido. Hemos utilizado el verbo haber como auxiliar en el pretérito perfecto. Nunca habíamos visto un tornado. Aquí el verbo haber se utiliza para formar el pretérito pluscuamperfecto. Mañana habré terminado el libro. Aquí hemos usado el verbo haber como auxiliar para formar un futuro compuesto. Por último, el verbo haber se puede utilizar para expresar obligación. Hay 2 formas de hacerlo, con haber de y hay que más infinitivo.
Haber de más infinitivo expresa una obligación personal, mientras que hay que más infinitivo expresa una obligación impersonal. Pero quieres ver ejemplos, ¿verdad? Pues vamos. Si estás en el ejército, has de cumplir órdenes. No hay que correr con tijeras en las manos. En el primer caso, el sujeto eres tú. Tú estás en el ejército y por lo tanto has de cumplir órdenes. En cambio, la segunda obligación es impersonal, se aplica a todo el mundo. Por eso hemos usado no hay que más infinitivo. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Da igual, porque vamos a practicar una vez más los 3 usos de haber que has aprendido. Como ves, en esta oficina hay muchas cosas. Hay un unicornio, hay piedras, hay dados, incluso había un gremlin, aunque ha desaparecido. Lo que igual no sabías es que también hay unas escaleras secretas. En este caso, hemos usado el verbo haber para expresar la existencia o presencia de diferentes objetos. Su ubicación no, repito, su existencia. ¿Recuerdas las escaleras secretas? Pues ahora vamos a usarlas para nuestro siguiente ejemplo. Vamos a utilizar el verbo haber como un verbo auxiliar. Observa. Borja ha bajado las escaleras. Ahora he subido las escaleras. ¿Quieres más ejemplos tontos? Vamos. ¡Pup, pup! Ahora he llamado al ascensor. Borja ha bajado en ascensor. Como ves, hemos combinado haber con otros verbos en participio. Por último, un ejemplo de haber de más infinitivo. Ya sabes, para mostrar obligación. Bueno, espera un momento. No, lo siento, pero he de irme. Y eso es todo por hoy. Espero que entiendas mejor cómo funciona el verbo haber. Si quieres seguir practicando, visita mi último artículo, que incluye más ejemplos, actividades interactivas, etc. Y si quieres ayudarme a que siga haciendo vídeos como este, no olvides suscribirte, escribir en los comentarios y dejarme una manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!